Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Vamos rumbo a los 100,000 suscriptores con más de 19 millones de visitas. Hoy nos visita un jurista destacado del país, un joven que ha podido trascender en la materia del derecho, y es el amigo Andrés Toribio. ¿Cómo está, Andrés? Para mí es un placer estar aquí y compartir con tu gente que te ve y te escucha. Sí, Andrés, te hemos convocado por diversos temas en la sociedad, pero yo quiero hacerte una pregunta que no sé si te la han hecho o yo te la quiero hacer, no se la he hecho a otros juristas. Yo quiero tu opinión acerca, tu visión jurídica, acerca de personas en los medios de comunicación que no son abogados, no están preparados en esa materia, pero hacen juicio público desde los medios de comunicación. ¿Esto afecta a los reales juristas? En realidad es bastante tedioso Sí. cuando tú tienes la representación de alguien que es cuestionado a nivel público y que abogados no dan opiniones, pero no son de ejercicio, y otros son comunicadores, pero no tienen el dominio de la materia. Sí. Entonces a veces socialmente son condenados, pero nada de esas opiniones pueden ser probadas en el tribunal. Y claro que causa un efecto negativo en el sistema de justicia, en la administración de justicia. Porque cuando tú dices que alguien es culpable a nivel de redes sociales y de comunicación, y el pueblo se cree, entra eso en su psiqui, cree que es culpable, entonces cuando hay un descargo, una ganancia de causa con relación a ese imputado, se da la novedad de que dicen que el juez o el fiscal se vendió, Sí. siendo algo no cierto, ¿entiendes? Entonces puede distorsionar lo que es la percepción de lo público, de la gente pública, pero afecta Sí. en cuanto a eso. Yo he sabido que gracias a Dios y a tu trabajo, tú has tenido clientes destacados, un ejemplo en la música como Yailin, Rochi, el empresario y artista Tootsie Crow. De estos casos, ¿cuál ha sido el más difícil para ti llevarlo? Cuando se trata de figuras públicas, Sí. artistas, acuérdate que se ventila en las redes sociales. Lo que uno trata es de que eso no llegue a un tribunal, Sí. de que los rumores, de que las opiniones que son mal infundadas o que son partiendo de alguien que no tiene preparación de derecho, uno lo que trata es de llegar a acuerdos. Casi siempre con relación a Tootsie Crow uno trató de los procesos que se le pudieron abrir o se le podrían abrir, evitarlos, que es parte de lo que hace un abogado. Sí. Con relación al tema de Rochi, era una barra colegiada, cada quien aportó su granito de arena, y fíjate que inclusive obtuvimos un no lugar y casi la prensa no se enteró, porque nosotros tratamos de que los procesos se ventilen en el tribunal y no fuera del tribunal. Sí. Cuando yo vengo a entrevistas como esta invitación que me has hecho, es para aportar, pero no para hablar del caso en sí, de lo que puede ocurrir dentro del tribunal, sino mi opinión con relación a la opinión pública que se da. Ok, hay unos casos ahora, André, que han impactado en la Sí. sociedad porque en realidad involucran al hijo de una figura muy importante del país en materia de comunicación, que es el doctor Nastra, su hijo, que se le vincula a un caso. Yo no puedo juzgar si sí o si no, eso tendrá ya un juez y la investigación. De ese caso, tu opinión técnica. Tú sabes que soy el representante Sí. de Wesley Carmona. La Constitución habla de presunción de inocencia. Sí. Quien acusa debe probar la teoría o el relato fáctico, la historia que dice que involucra a mi patrocinado. Entonces uno diría o establecería con claridad de que en principio hay una inocencia. Claro. Yo parto de la inocencia, Sí. yo parto de lo que me dice mi cliente, yo parto hasta de lo que no me dice. Claro. Entonces, si te fijas, en principio hubo como un revuelo con relación al caso, porque después un imputado declaró, pero si tú vas al tribunal quizás van a encontrar que ese imputado que hizo un video y que declaró cosas no dijo lo mismo
en el tribunal. Él dijo algo muy distante de lo que dijo públicamente. Bueno, ustedes tienen conocimiento de eso. Claro que sí. Inclusive hay un imputado que tampoco estableció vínculo para cometer el hecho con relación a mi patrocinado. Quien ha guardado silencio es mi patrocinado. Quien no se ha defendido él de forma material. Entonces, se escuchan las dos campanas y ahora tenemos una situación con el proceso. Por ejemplo, dice uno que ellos dispararon al aire. Cuando dicen ellos, son dos imputados. Dispararon al aire. Y que hubo un disparo que lo provocó un seguridad. Sí. Y que ellos dicen que ese disparo fue que cegó la vida del jovencito, lamentablemente. Entonces, cuando tú tienes un proceso así, tú tienes que determinar la responsabilidad penal de cada quien o, en tu historia, la participación de cada quien. Claro que sí. Si el pueblo no sabe, el jovencito que falleció no fue víctima de atraco. Estaba un poquito, según la narrativa de sus amigos, alejado. Inclusive llegó a montarse al vehículo. Y cuando su compañero se montó, que escucharon los disparos, entonces él sintió que se recotó el compañero y era él ya herido de bala. Entonces, hay situaciones que hay que individualizar. Hablan del taxista, que si el taxista está, que si no está. Hablan de Wesley, que es el que le llaman el doctorcito, sí, que no se desmontó, que cuestionó a los jóvenes que cometieron el atraco. Entonces, es responsabilidad del Ministerio Público establecer cuál es la participación del mío, de mi patrocinado. Y entonces, después que yo vea cuál es la participación que ellos le indilgan y también las pruebas que tienen, yo hago una defensa. Yo no la puedo hacer ahora. No, yo hago una representación con relación a una solicitud de medida de coerción. Entonces, cuando la opinión pública, quien no sabe de derecho, quien opina, hace un juicio y condena a este jovencito de manera a priori. Hacen juicio a priori. Entonces, eso da como resultado que mañana, si ese joven es declarado inocente, dicen que el papá pagó, sí, que quizá el presidente Abinader llamó, que llamaron a una procuradora, que los jueces cogieron o que el fiscal es un corrupto. Entonces, es porque quienes debieron hablar de derecho eran los abogados y no los que no lo eran. Sí, por eso fue en este conversatorio contigo, Andrés, que eres brillante en derecho, déjame decirte. Gracias. Por el manejo de los temas y en la praxis hemos visto que tú has tenido resultados. Yo veo algo, y por eso te inicié con la primera pregunta, que qué opinaba de la opinión pública. Porque aquí la opinión pública ya lo condenó, la opinión pública ya han hecho teoría hasta conspirativa, han dicho que él ha formado parte, han dicho lo que no ha dicho. Entonces, estos programas técnicamente es bueno hacerlo también para que todo el mundo vea también la parte técnica. Por eso te traje, para orientar a la persona, porque hay personas que en ese sentido no están orientados. Bien, hay abogados que sí se han dedicado a la comunicación, pero nunca lo he visto en un tribunal. Sí. Nunca lo he visto representar a un imputado. Sí lo he visto representar a un político, sí, o una posición. ¿Entiendes? Entonces, hay inclusive abogados que fueron legisladores y se convirtieron en comunicadores, pero no ejercieron. Y parece ser a algunos que no aportaron nada cuando fueron legisladores. Entonces, son situaciones que verdaderamente afectan a la población, al que no sabe de derecho. Que confunden. Pero en el tribunal no ocurre nada de eso. Lo que tiene que ver que fulanito habló y que dijo en un video, eso no va al tribunal. Inclusive eso no va a causar un efecto negativo en ninguno de los imputados, porque tú puedes hablar antes de llegar al tribunal una cosa y allí, cuando ya te advierten de que tú tienes derecho a guardar silencio, de que tienes derecho a no autoincriminarte, entonces el juez te está advirtiendo. Si tú te autoincriminas, entonces ya se te va a creer en parte, sí, porque te advirtió, no te eche la cuava, como dicen. Entonces, sí, si te la echa, no obstante al juez advirtiéndote, entonces ahí sí se puede comenzar a configurar una declaración de parte del imputado, pero fuera del tribunal no podemos considerar nada. Sí, han tejido teorías en ese caso, Andrés, y te digo porque hay algunos ya que han hecho análisis y han dicho, bueno, pero a uno le dieron un año de coerción a La Victoria, a otro le dieron un año de coerción a Najayo, a uno, al último,
que se entregó, le dieron 3 meses de prisión en la cárcel de Baní. ¿Tú no podrías explicar esa parte? Hay un refrán que dice que es muy fácil entrar y lo difícil salir. Sí. Todos los imputados son arrestados para que sean sometidos ante un juez por un plazo de 48 horas. Sí. Mira por dónde van las 48 horas. Sí. Es decir, después que tú estás preso, tú no sabes cuándo tú vas a salir. Ahora, se preguntan el año y los 3 meses. Son jueces distintos que conocieron la medida de coerción. A ver. Cada juez tiene un criterio. Sí. Si tú entiendes que son 3 imputados y el juez que conoció los 2 primeros imputados dice, voy a echar un año porque quizás el que está prófugo se complique o todavía el caso no está verdaderamente configurado según la fiscalía en ese momento. Entonces, cuando viene el tercer imputado, viene con otro juez o una jueza que tiene un criterio distinto, que dice la prisión preventiva no puede ser tan larga, eso es excesivo. Y si usted fiscalía me dice que tiene todo el caso resuelto, ¿para qué usted necesita el año? Yo le voy a dar 3 meses. Entonces, el Ministerio Público igual tiene que concluir en el plazo de los 3 meses. Sí. Y tiene un caso para esa jueza, concluya, le doy 3 meses. Pero acuérdate que la suerte de los primeros la corre el tercero. Sí. Es decir, cuando hay una fusión del expediente, la fusión se va a hacer en base a los primeros que fueron ya procesados y que están privativos de libertad por un periodo de 12 meses. Entonces, es igual. Aquí lo que hay que evitar es ir a prisión. Claro. Porque no sabemos cuándo salimos. Así mismo. Andrés, aquí también con la presión de la opinión pública, hemos visto un ejemplo en estos casos de corrupción que han dado 1 año y 6 meses, 1 año de prisión. ¿Por qué la gente entiende que la prisión es lo último? O sea, la última es la medida de la prisión, pero aquí no se ven otras medidas que se dan cásimmente. ¿Será por presión? Es penoso, pero es como si fuese un esquema que tiene la Procuraduría General de la República, que no importa el tipo penal, es decir, el delito o el crimen que se haya cometido y el nivel de participación que tenga la persona o el arraigo que tenga la persona, ellos piden prisión preventiva. Ya eso es una política que tiene que ver con la Procuraduría General de la República y es solo prisión que pide para todos los casos. No hay es muy difícil tú encontrar de que una jurisdicción, un distrito judicial o un departamento que solicite una medida distinta. Inclusive hay que felicitar a la procuradora Jenny Berenice, porque en esos casos de corrupción se ha visto que la medida de coerción que la misma Procuraduría ha solicitado es distinta a la prisión preventiva, es decir, en un penal, sino que es prisión domiciliaria en su casa, pero ya eso es síntoma de que hay que ir cambiando la modalidad de esa prisión. Sí, hemos visto los buenos clientes que tú has patrocinado. ¿Has patrocinado también personas que no tengan el mismo nivel económico? Casi todos. ¿Cómo va a ser, verdad? Es decir, yo creo que parte de la virtud que tengo es que entiendo que cuando asisto a alguien que tiene dinero y me va bien, entonces él puede cubrir con la ganancia que yo tengo, puedo comer y puedo invertir en aquello que no tienen para una defensa. Yo llevo muchísimos procesos que casi siempre esos no son o virales o son de figura pública, porque el que es figura pública tiene casi siempre con qué pagar, el que está trabajando. Pero yo llevo muchos procesos que son gratis, de homicidio, de asesinato, yo defiendo gratis a la mujer, cuando es víctima la mujer, yo la defiendo por un criterio propio mío, no es de que si hay un hombre, entonces tú no lo defiendes. Es una parte social de ti. Sí, no, eso ya es algo que se desprende de mí, que yo he decidido defender a las víctimas de violencia de género cuando se trate de una mujer de manera gratuita. Si es de un hombre, le cobro, pero eso es un criterio mío, un asunto social. Yo vengo de un barrio, de Los Minas. Entonces, yo he visto quién es que sufre en el barrio, no siempre es el varón, casi siempre quien es más vulnerable es la mujer. Entonces nosotros damos muchísimos servicios gratuitos y lo hacemos de esa manera. Yo te cobro a ti, Ariel. Claro. Entonces si tú me pagaste $500,000 de pesos, yo puedo llevar a mi casa 200,000 y tener 100 para la oficina y lo otro para gasto, para regalarlo.
es como regalarlo. Sí, te pregunto porque esa parte social de ti es muy interesante también, que la gente tiene que conocer. Sí, a veces la gente no entiende y cuestionan cómo tú vas a defender al doctorcito, como le dicen. Sí, Y es un asunto que la defensa no tiene que ver con negar los hechos. claro. La defensa tiene que ver con que el debido proceso se respete. Esos derechos que puede tener el imputado como la víctima sean respetados. Mañana puede destaparse uno con un criterio de una defensa positiva, es decir, mira, mi hijo, entendemos que ocurrieron los hechos, tú tuviste tal participación, dilo, exprésate, pide perdón. Y entonces hay manera de tú asumir defensa, como también negar los hechos, decir, no, él no participó, no tenía conocimiento. Entonces la gente a veces no entiende de que para tú ir a un tribunal como imputado tienes que tener un abogado. Claro, además hay algo que hay que resaltar en esta parte de ese caso que está llevando del doctorcito, de que él de una vez se entregó. Sí, su papá lo envió porque el papá estaba en el interior Sí. y lo envió con su abuela y él se entregó. Sí, Es decir, él se puso a disposición de la justicia. Siempre hay que valorar, los imputados se verifican por su comportamiento, su arraigo de quién es hijo, es decir, cuál fue su crianza. Sí. Necesitaba, como dicen, atracar. El papá no le daba nada. ¿Cuál era la necesidad? Quería ser tigre. ¿Cuándo comenzó a ser tigre? Según la opinión pública. Sí. Y este joven cumplió los 18 años, fue en diciembre. Es decir, él dejó de tiene ser... 18 años. Sí, él dejó de ser un adolescente hace poco. Él comienza su adultez. Entonces, si tú verificas, él va a una prisión que se va a encontrar quizás con verdaderos criminales, con condenados, Sí. con personas que han cometido hechos bastante graves y que su participación es grave. Entonces, cuando él llega al penal, hay que ponerse y decir cuál va a ser la impresión de ese jovencito Sí. que comienza su adultez. Entonces, son muchas cosas, eso es sin quitarle valor a que se ha perdido una vida y que no debió perderse, es una vida también con mucho valor en Mucho el sentido futuro, de sí. que era joven, comenzaba también su adultez, pero lo que debe ocurrir es que él enfrente la justicia y que la justicia determine cuál es la responsabilidad penal, si existe, con relación a él. Sí. Hay una parte que yo quiero que tú me expliques. Está el autor material y está el autor intelectual. Esto se llama autor y coautor en el Código Penal. Sí, se habla de asociación y se habla de complicidad. Sí. Nuestra normativa es así. Esa Pero es la no hay de normativa. que material y No. autor intelectual, eso... Que eso no existe en el Eso código. no existe, sino él fue cómplice. ¿Cuál es la conducta que se adecua que supuestamente cometió el jovencito? Complicidad, asociación, planearon cómo se iba a cometer el hecho. Por eso hay que decir que se planeó para quitarle la vida al jovencito, es como cuesta arriba, está contando la historia, porque los compañeritos dicen que estaba alejado, que no fue víctima del atraco, entonces que fue un disparo que le alcanzó a él. Tenían la intención de quitarle la vida a alguien, quien disparó. Entonces todo ese tipo de cosas debe ventilarse en un tribunal y no es tan fácil, pero lo que tiene que ver de que intelectual es un término que todavía nuestra legislación o nuestra normativa no está contemplado como tal, pero sí complicidad, asociación de malhechores y nada, el que cometió el hecho de manera directa. ¿Tú puedes mencionar algún artículo del código que por lo cual se le acusa? Sí, se le acusa de asociación de malhechores, puede. que es que se planeó cómo cometer el hecho y que le llaman, hay una figura en el mundo, en el bajo mundo, que es el santero. El santero Sí. es aquella persona que puede ir como una mujer, tocar la puerta, solicitar un empleo doméstico y lo que hace es ubicar quién está en la casa y avisa a los desaprensivos para que puedan actuar y cometer el hecho ilícito. Entonces, él lo llaman como el que ubica, el santero que llama a las personas para que cometan un ilícito penal. Y entonces en eso tiene que haber con una complicidad, facilitó los medios para que se produjera un atraco. Eso es lo que se le va a plantear, o se asoció con ellos para cometer el atraco. Y dicen que el ideólogo pudo haber sido él. Eso es lo que plantea el Ministerio Público, que debe probar. Él trabajaba en ese lugar de manera habitual
y tú te preguntarías, ¿cómo yo voy a llamar para que atraquen a alguien en el lugar donde yo trabajo, donde yo habito? Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ser interesante. También hay que verificar que cuando se montan en el vehículo, que él llama el taxista, ¿por qué se desmontan dos? ¿Por qué el taxista entra en discusión con el doctorcito, como le dicen? Y el doctorcito le dice, yo no sé, y que cuando ellos vienen, los dos imputados comienzan a discutir entre ellos, que no tenía prenda, que yo te dije que no lo atracara porque no tenía prenda, y uno de los imputados establece que el doctorcito no tenía conocimiento de ese hecho. De ese hecho es ahí. que quizás había que ubicar a alguien, por ejemplo, podríamos decir, pero el objetivo de a quien se ubicó no se materializó. Entonces, cuando se van, esos dos deciden en ese momento porque ven o creen que alguien está bien ubicado y cometen el ilícito. Tenía el doctorcito conocimiento de que ellos dos planearon así, instintivamente, Bueno, atracar a alguien. Según lo planteado, ¿no? Entonces, todo eso hay que verificarlo. Sí. Tenía ese jovencito necesidad de atracar para conseguir unos tenis. La teoría sería, quería ser tigre. Él tenía todo menos el tigraje. Menos Entonces, el tigreaje. quería ser tigre. Aspirante a tigre. Entonces, hay situaciones que se dan, que tú sabes cuando tú ves que tienen 27 y que han delinquido anteriormente y tienen 30 años, y tú ves uno que adquiere la mayoría hace poco, tú te preguntas, ¿pudo ser influenciado? ¿Estuvo amenazado? Sí, porque ese es un tema que hay que tocar. Porque se preguntan, ¿y por qué él mandó a que limpiaran el vehículo? Pero hay que preguntarle a él. Sí. Porque limpiarle el vehículo y guardarlo no iba a eximirlo de que el crimen no se cometió. Es un muchacho. Entonces, tú lo que tienes que verificar es si hubo contrañimiento, es decir, si hubo amenaza por parte de personas que se dedican a cometer actos ilícitos y le dicen, si tú lo dices, mira, llámate al taxista y dile al taxista que lave tal cosa, que esto y que lo otro, y él obedece como quizá obedeció en otro momento, uno opinando, uno Sí. exagerando y partiendo de lo que se tiene ahora mismo. Que él tendrá que decirlo. En algún Él tendrá momento. que decirlo, hasta el momento él no ha hecho uso de la palabra y nada, vamos a esperar que más adelante podamos ventilar eso, no en las redes sociales, sino en los tribunales. No, no, claro. Y algo que yo voy a decir, y no me vean que, no, Ariel se fue con el doctorcito. No, yo estoy diciendo muy objetivo aquí y traje al abogado de él, un experto en derecho penal para edificar al público. El que se ve menos, o sea, el que no se ve tigre, viéndolo, o Sí. sea, desde el punto de vista, Sí, él. así es. Porque incluso, supuestamente, los otros dos han hecho algunas cosas. Y él tuvo la oportunidad de hablar, es decir, de decirle a la fiscalía, mire, yo quiero llegar a un acuerdo, yo le voy a decir quién fue, cómo se hizo y todo ese tipo de cosas, y hubiese tenido un beneficio. Pero hasta ahora él ha guardado silencio. Entonces, ese silencio no se puede interpretar como que es culpable. Llegará el momento en que eso se va a ventilar, llegará si hay testigos, si hay experticia, por ejemplo, si el proyectil se quedó alojado en la víctima, si ese proyectil coincide con los casquillos que fueron encontrados en el área donde estaba el vehículo. Si no coincide, tenemos un problema. Alguien disparó con otra arma que no era la que supuestamente portaban fulanito y fulanito. Entonces, hay que determinar quién provocó la muerte. Pero igual, tú me pondrías del lado de la víctima, del jovencito, igual yo tuviera que asumir una defensa. Pero mi defensa sería hablarle claro a quién, a mis clientes, diciéndole, miren, aquí hay una situación, se produjo un atraco y producto de ese atraco existieron disparos y un disparo de eso alcanzó a mi cliente, a la víctima de muerte, a la víctima por la muerte. Correcto. Pero no es lo mismo decir que esos muchachos planearon ir al lugar a quitarle la vida a Joshua. No suena igual. No se va a poder probar algo así. Entonces yo como jurista y que me pagan para eso o decidí asistirlo, debo poner bastante claro a la persona para que luego, si hay un resultado que no es el que se esperaba, entonces esté en conteste. Si tú matas de manera involuntaria, no es lo mismo que tú decir yo fui y lo maté. Sí, son cosas muy O diferentes. yo planeé ir a matarlo. Sí, son cosas muy ¿Conocía el doctorcito a ese jovencito? No, nunca lo había visto. Entonces también te decía que él trabaja en un lugar que es como que va a la discoteca y hace un llamado a las personas
para que vengan a la discoteca a consumir. Es el trabajo de él, llamar por teléfono, subir video y decirle, vengan, 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 que yo estoy aquí para que consuman en la discoteca, porque el deber de él es llenar la discoteca, que haya gente, que lo siga a él y que vaya al lugar a consumir por él. Por eso se le pagaba. Entonces, hay muchas cosas que más adelante deben ser irán ventiladas en el saliendo. tribunal. Sí. En esta parte yo quiero preguntarte, Andrés, ya tú que tienes experiencia de muchos años ya ejerciendo el derecho, ¿cómo tú has visto el desarrollo de la justicia? Yo entiendo que bien. Lo único que veo que no se quiso dar un paso agigantado era con el tema del sistema penitenciario. Allí se está perdiendo una estructura que no me importa a mí si se hizo con dinero mal habido, si fue con corrupción. Importa. Lo que sí yo sé es que allí hay una estructura que se está perdiendo y que inclusive era muy novedoso en ese recinto nuevo que le llamaban la Nueva Victoria. Hay tribunales, es decir, hay salas de audiencia donde un juez se iba a poder trasladar con su secretaria y su expediente al penal y iba a poder decirle al recluso, ahí no iba a decir que el recluso no aparece y que el traslado no se dio. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo recinto conociendo la audiencia. Entonces, eso no hemos quedado atrás, no hemos querido avanzar en el sistema penitenciario nuevo, el que se le llama nuevo. Pero claro, a nivel de funcionamiento, de que estamos más rápido, que los plazos en momentos son cumplidos, se cumplen con el debido proceso, sí, claro que hemos avanzado. Sí, se ha hablado de un proyecto para la creación del Ministerio de la Justicia. Tú que converges en ese mundo de la justicia, desde tu punto de vista, ¿has analizado esa parte? Sí, yo lo que entiendo es que tú tienes un poder ejecutivo que producto de vender o tener como fuerte una justicia independiente, ahora anda buscando tener una justicia a que él pueda controlar. Okay. Si tú haces la verificación, tú tienes una procuradora intachable y un equipo intachable de procuradores adjuntos que son incuestionables y que han hecho un trabajo encomiable. No obstante que vivimos en contra, claro, pero hay que reconocer que han decidido perseguir los hechos ilícitos con mucha seriedad y por mutuos propios. Entonces, ese ejecutivo que antes tenía una incidencia en esos procuradores y el procurador general, no ocurre. Entonces tú creas un Ministerio de Justicia y esos procuradores van a quedar por debajo, porque lo que se quiere con el Ministerio de Justicia es que tenga dominio de lo que hoy ellos tienen dominio. Okay. Entonces, ¿quién va a nombrar al titular? Lo va a nombrar el Ejecutivo. ¿Quién va a tener la estructura? El Ejecutivo. Entonces, eso va a pasar a ser como la Fiscalía o la Procuraduría, algo de poca monta, y los casos grandes, lo que tiene que ver con buenos casos, lo va a controlar, o el sometimiento a figura lo va a controlar el Ejecutivo, y ahí podría volver hacia atrás lo que es, yo, por ejemplo, Abinader, nombraría antes de irse, si existe la posibilidad de que no repitiera, nombraría al titular por 4 años, yo aseguraría mis 4 años y Procuraduría, no importa quién sea, no se va a meter porque quien le tiene la competencia va a ser a quien yo nombré. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado de qué es lo que se busca. Sí. ¿Existe total independencia en el Ministerio Público? Yo creo que sí. Con relación a su directora, a la titular. Jenny Berenice. Me refiero a Miriam Germán. Sí. Con relación a los procuradores, entiendo que sí, en parte, y en otra no, pero... Tú que has trabajado también en muchos casos, ¿se le da el mismo tratamiento al infeliz, al hijo de Machepa, que al rico? Nunca en la vida. Nunca en la vida. Inclusive, fíjase que los casos de corrupción inmediatamente llegan al plazo máximo de la duración de la prisión preventiva, se da la situación de que ellos van a su casa y se resulta una variación de medida de coerción prácticamente automática. Sí. Y usted nunca ha escuchado de que un interno de esos, la guagua no haya llegado a tiempo, que no lo hayan encontrado en el penal, sino que siempre ese imputado ha comparecido a todas las audiencias. Muy distinto a los imputados
que quizás tienen defensoría pública, que no tienen el mismo estatus. A veces no lo montan en la guagua por X o por Y, Sí. porque el otro es más vivo y se fue él, no lo encuentran en el penal o está en un penal de los que son de mucha precariedad. Entonces Sí. entiendo que no se le da. Eso es con relación al tratamiento de la comparecencia al tribunal y las cárceles, pero con relación a que el juez decide como si fuese un rico y un pobre, sí es igual. Ahí Sí. es lo mismo. Andrés, tú vienes del sector de los minas, un Sí. sector que ha tirado de ahí han salido muchas personalidades artísticas y personalidades políticas, jurídicas, que es tu caso. Con ese tamaño, ¿tú jugaste a basquetbol? Sí, lo que pasa es, yo iba al Club Los Minas, practicaba baloncesto, pero nunca tenía la aspiración de llegar a ser un atleta. Eso Sí. era como que es la parte que me ayudó mucho, que yo le agradezco mucho a esos directivos, a Tolbert Jaques, a Ronnie Jaques, que son directivos de allá, porque esas personas decidieron ocupar mi tiempo de adolescencia. Por ejemplo, de 2 de la tarde a 8 de la noche era en el Club Los Minas. Entonces no tenía tiempo para estar en otras cosas que no fuera algo que me iba a beneficiar como el deporte. Pero realmente no aspiraba a llegar a NBA, ¿no? Mira, ya en esta parte final, pero tú sabes que tiene la puerta abierta, puedes venir cuando tú entiendas y sabes que cuenta con una Gracias, plataforma amiga. Andrés, yo quiero decirte algo, hay un proyecto de ley que se habla que puede coartar la libre expresión. El artículo 49 de la Constitución habla del derecho a la libre expresión. ¿Tu opinión, si has leído acerca de eso, o qué tú opinas de la libre expresión? No, la libre expresión, eso es intocable, es un derecho constitucional, inclusive lo que hace que los pueblos puedan vivir en armonía. Sí. Tú dejar que el otro opine y que decida, eso es importante. Exprésate, eso no se toca. Si hay una ley que vaya a rayar con ese principio constitucional, claramente va a ser derogada, va a ser eliminada, Sí. anulada. ¿Por qué? Porque choca con la Constitución. El mismo tema de las 3 causales. No se Sí. pueden hablar de 3 causales donde la Constitución te dice que tú debes sancionar todo el que atente contra lo concebido. Cuando te dice concebido es que si ya está gestado, es vida. Y el Código Penal lo que debe proteger es esa vida. Por ejemplo, una persona empuja a una mujer por una escalera en estado de gestación y pierde el embarazo. El sometimiento actual que se hace es golpe y herida, pero no hay una protección a lo concebido, porque el código no lo prevé. Eso no es un aborto. Sí. Es una pérdida de la criatura, producto de los golpes y heridas. Pero entonces, ¿quién cobra la criatura? Bueno, Sí. te puede ir al tema del caso de Marlene Martínez. ¿Quién cobró la criatura? Nadie. Aquí Sí. lo único que se pudo sancionar fue la muerte de Emily. Pero y la muerte de lo que ella tenía concebido, Wow, eso sí. no se cobró, como dicen, eso no se Sí. cobró. Entonces, la Constitución te dice de manera clara que tú tienes que proteger la vida desde que es concebida. Entonces, el código lo que tiene que crearse, la sanción para proteger lo concebido. Es como el que mata a otro se hace reo de homicidio. Ahora es el que mata a lo concebido se hace reo de homicidio. Debería ser así, porque nos fuimos más atrás. No hay que nacer vivo y viable para hacer una vida, sino que ya desde lo concebido hay que sancionar quien lo mate, quien le haga daño. Entonces, no es un debate hasta tanto se modifique la Constitución. Si se modifica la Constitución, entonces sería un debate de las 3 causales, pero ya eso se debatió en el 2010, creo que fue. Claro, ya en esta partecita, ya en este minutito, Andrés, espectáculos públicos, le hace un llamado al empresario Santiago Matías de que vaya. Esto es por algunas cosas que él dijo, pero que otros le han dicho. Ahora se ha masificado porque él la dijo. Santiago Matías dijo ayer que no va a asistir a ese llamado que le hizo espectáculo público. ¿Esto caería en la ilegalidad o no? No, hay un principio que se llama ley previa. Sí. Si tú no tienes una ley que sancione o cuestione el comportamiento, un tipo de comportamiento, entonces tú no puedes
aplicar nada. Sí. Entonces, inclusive la gente ha confundido de que el comunicado que le hacen a él es un citatorio. Y yo lo veo más como una invitación. Parece una Ven, invitación. vamos a hablar para ver, ellos lo ven como joven, como muy joven. Sí. Y dicen, déjame ver si yo sentándome con él puede corregir ese comportamiento que para ellos dicen que es cuestionable. Pero en cuanto a la ley, no hay nada que reclamarle. Nada. Nada. Entonces, él lo que hace es que dice que no le interesa hablar con la comisión y el director de espectáculos Que es un públicos. derecho que él tiene. Y él dice, tú me estás invitando a tu casa, pero yo no quiero ir. Y no lo pueden obligar. Eso es así. Y más hablar de un tema que él quizás no lo quiera hablar. Ahora, si la ley lo facultara a la comisión, Tiene que ir. no hubiese sido una invitación, sino le hubiese notificado vía alguacil la convocatoria. Entonces es una invitación para ver si podían llegar y entonces tú sabes que Santiago Matías es un estratega y es un muchacho muy talentoso y que es como dice, yo digo, hay que leerse a Freddy Veragoico antes de que tú y yo lo conocimos. Así mismo. Porque quizás cuando tú y yo lo conocimos, ya él había cambiado. Así mismo. Gracias, Andrés Brillante. Gracias a ti, Ariel, y estamos siempre a tu orden. Claro. Vamos a una pausa y regresamos. Brillante, excelente.